queridísima amiga Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, amiga? Mi querido David, feliz año. Sabes cuánto te quiero y me dará muchísimo gusto que este año sea de felicidad, de bendición para ti, para tu familia, para todo lo que amas. Igual para tu auditorio. Yo también es lo mismo que te deseo. Sabes que te quiero muchísimo y que aquí tienes un lugar, ¿eh? Y cuando el día que te canses de la política, si eso pudiera pasar, aquí tienes un lugar, ¿eh? Muchas gracias, mi querido David. En lo que eso sucede, déjame contarte que presenté un decálogo de principios Para eso te estoy buscando. Si los saludos pudieron haber sido en privado, pero te estoy buscando por ese decálogo que a mí me parece, antes de empezar la entrevista, me parece que va en el sentido correcto. Muchas gracias. A ver, estamos en un año importante, David, para México y podemos ocupar, digamos, este año para tener grandes aciertos o lamentablemente generar errores que puedan lastimar a esta y a varias generaciones. En frente de una posible reforma electoral se hace necesario poner, pues, cuando menos reglas imperantes, reglas necesarias. Por eso es que he presentado este decálogo. Ya sabemos que la presidenta de la República va a presentar una iniciativa, incluso se ha estado trabajando. Esa iniciativa todavía no se conoce, así como tampoco se conocen las iniciativas de los distintos partidos políticos. Por eso es que he presentado este decálogo. Yo estoy obligada, mi querido David, a llevar una conducción de la Cámara de Diputados honorable, ética, apegada a la legalidad. Y antes de saber cuáles son las posiciones de cada partido político, yo digo, hay que tener un decálogo de principios. Primero que nada, aspirar, que es el número 1 de mi decálogo, aspirar a que pues haya reglas de todos los partidos políticos y que la reforma no solamente se apruebe con una única visión. Históricamente las reformas electorales han sido de ceder, de conceder, de ganar y de ponerse de acuerdo. Yo espero que no sea la excepción. Un punto importante también para mí en este decálogo es que todos los votos y solo los votos pues tengan un mismo valor. No puede ser que hoy valga distinto el voto de un ciudadano que votó por MC al que votó por el PAN, al que votó por Morena. Todos los ciudadanos pagan impuestos y por ende todos los votos deberían ser iguales. Todos también ejercen el mismo derecho. Todos los votos deben valer un voto. Exacto. Hoy, increíblemente, hay votos que valen 1, otros que valen 1.5, otros que valen 0.7. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una sobrerepresentación que se debe de analizar y en su caso se debe corregir. Sí, claro, o sea, lo que debemos aspirar es que todos los votos valgan igual y yo creo que ese debería ser el corazón de la reforma, ¿no? Claro, mira, hay temas importantes en mi número 3, digamos, del decálogo. Yo hablo de un árbitro justo. David, no puede ser que haya autoridades electorales que estén dependiendo de gobiernos o de amenazas de gobiernos o de imposiciones de gobiernos. Eso no puede continuar así, se tiene que corregir, tiene que haber una cancha pareja. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que ningún gobierno se meta, ni un gobierno municipal, ni estatal, ni federal. También el número 5 de mi decálogo es que ninguna elección sea con, para y de criminales. La democracia no puede pues coexistir con el crimen organizado, con los cárteles. Esto es prioritario, te diría yo. Si va a haber una reforma, lo que debemos hacer es detener, incluso si hay una casilla, si hay una elección en donde el crimen organizado haya fijado al candidato, las posiciones, haya financiado campañas, esas elecciones deben de anularse. Por supuesto, también un número 6 en mi decálogo es que las elecciones estén hechas por gente bien preparada. David, esta posibilidad de que se destruye el servicio profesional electoral es preocupantísimo. Ya vemos lo que pasa cuando la gente no tiene, capacitación, no tiene experiencia. Bueno, se pueden generar incluso hasta tragedias, ¿no? Porque además de corrupción, bueno, pues hay incapacidad técnica. El número 7 en mi decálogo, querido David, es que las mayorías tengan gobernabilidad democrática y para eso se necesita incluso pensar en una segunda vuelta, que no sea un gobernante autoridad porque ganó con 20 o 30% de los votos. Tenemos que buscar la mayor cantidad de ciudadanos votando por estas personas que van a terminar pues, siendo los dirigentes de este país. El número 8 es que las coaliciones sean
pues con reglas claras y que las plataformas, David, se respeten, porque a veces el discurso en una plataforma, lo que se registra ante el INE es una cosa y lo que se hace ya en el gobierno es otra absolutamente distinta. El número 9 es un tema que para mí, querido David, es absolutamente importante y para todo el pueblo de México, yo se los digo con muchísimo respeto y con muchísimo cariño, los programas sociales son derechos constitucionales, no deben utilizarse como amenaza electoral, no pueden utilizarse los programas sociales a cambio de que votes por un candidato o por un partido. Y el número 10 finalmente de este decálogo de principios políticos electorales que he presentado es que, bueno, pues claramente el financiamiento público debe ser para los partidos, no debe buscar disminuirse, lastimarse, tratar de recortar un presupuesto que en estricto sentido, pues para eso es el erario, para gastarlo en democracia, porque si no, entonces a lo mejor quiénes van a asignar recursos, quiénes van a pagar campañas, quiénes van a financiar candidaturas, los narcotraficantes, eso me parecería preocupantísimo, dolorosísimo, son de las cosas, estos 10 puntos, mi querido David, que tenemos que analizar, y lo reitero, estos 10 puntos los he puesto, a consideración de la ciudadanía, antes de saber los puntos y comas de las iniciativas de cualquier partido político. Tiene que ver con una concepción, histórica. Llevo 28 años haciendo política y yo creo que ese es el deber ser de una discusión electoral. Ahora, qué es lo que esperas con este decálogo? Que tiene algunos puntos que a mí me parecen total y absolutamente claros, lógicos, sencillos, asequibles y que no deberían tener pues diferencias entre los partidos políticos, ¿no? Pues mira, claramente hay una preocupación sobre si es una reforma electoral que lo que va a buscar es aplastar a la oposición. Y yo te diría, ojalá y esa no sea una tentación para nadie, porque ya vemos lo que pasa en los países en donde se aplasta a la oposición. Ahí está Venezuela. Venezuela no puede formar parte del concierto de las naciones porque si no eres un país democrático, no eres un país en el que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos, en el que se respete el voto de los ciudadanos, pues evidentemente se está haciendo mucho mal para esa nación, para esos, ciudadanos de esa nación y para todo el planeta. A mí me parece que hoy México está obligado a a ver lo que pasa en Venezuela, a por supuesto no repetirlo, sino al contrario, a ver cómo se puede construir una reforma electoral, si es que se hace obligada esta reforma electoral, en donde no se lastime a la oposición, en donde se garantice que el voto de los mexicanos sea respetado y en donde la democracia prevalezca en nuestro país, que es hermoso, que es grande y que es fuertísimo. Yo creo que una de las cosas graves que pasó en Venezuela y que hay el riesgo de que pase en México es que la oposición se devastó a tal grado que ni con la caída de Maduro puede crecer la oposición, digamos, ¿no? Bueno, a ver, a decir de una visión, por supuesto, de Venezuela, es que incluso ganaron las elecciones, lo demostraron con las actas en mano. Y de todas maneras, cuando un gobierno se vuelve autoritario, pues lo que quiere es continuar con el poder. No, eso no puede pasar en México, no debe pasar en México. Mira, el PAN llegó, gobernó, se fue, el PRI llegó, gobernó, se fue. En algún momento Morena llegó, gobernará y se tendrá que ir. Y esa es la democracia. Esa es justamente la democracia por la que todos los mexicanos debemos de luchar. No importa el partido político en turno, no importa el régimen en turno. Lo que importa es que si los mexicanos votaron por el PAN, ese voto se respete. Si votaron por el PRI, ese voto se respete. Y si votaron por Morena, ese voto se respete. Pensar en algo... Sí, lo importante es que a los mexicanos nos guste la democracia, no quién gana las elecciones. Claro, a ver, estamos hablando de tres visiones distintas en los últimos 25 años en este país. A partir del 2000 hemos tenido tres, partidos hegemónicos distintos y este país justamente sabe votar distinto, sabe votar diferente, sabe elegir, sabe estar en democracia y eso no lo podemos perder. ¿Y qué tan en riesgo estamos de perder esta democracia? Yo creo que es a mí una de las cosas que más me preocupan.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, yo confío en que tengamos un debate de altura. Claro, hay posiciones distintas y distinguibles pensando en los partidos alineados en términos ideológicos, en términos gubernamentales. O sea, claramente Morena, el Partido Verde y el PT tendrán una racionalidad histórica en los últimos años para votar reformas, pero en este tema me parece que cada uno va a tener una posición distinta. Yo no me imagino, lo digo con todo respeto, yo no me imagino a un partido político queriendo darse un balazo, ya no digas en el pie, en el corazón, ¿no? Lastimando. O sea, imagínate al PT votando en contra de la representación proporcional, ¿no? Bueno, por ponerte un ejemplo, la representación proporcional es una figura que existió y, por cierto, costó muchísimo trabajo quitársela al régimen en turno, y es para que la pluralidad existiera, para que si los ciudadanos, mira, el ejemplo más claro es de esta última elección. 54% de los mexicanos dijo me gusta el gobierno y el 46% de los mexicanos dijo no me gusta el gobierno. Claramente esa representación debe estar así en las cámaras. ¿Por qué hoy decimos que hay una sobrerepresentación? Pues porque no solamente es el 54%. La hay y no se reconoce. Querida Kenia, sabes que te quiero muchísimo. Te mando besos y abrazos. Saludos a la familia. Un abrazo, querido David. Igualmente para ti, para tu auditorio. Que sea un gran año 2026. Igual para ti, amiga.